Gracias a Dios estamos bien ocupados y Dios nunca llama a personas desocupadas, ¿no? Siempre que Dios llamó a alguien, siempre que buscó una persona para servirle, siempre buscó una persona ocupada. No fue a una esquina a buscar todos los vagos que estaban ahí acostados, tomando, ¿verdad? Siempre buscó personas ocupadas. Así que yo sé que muchos de ustedes han apartado este tiempo, están ocupados, pero han apartado este tiempo para escuchar la palabra de Dios y esperamos que este tiempo pueda ser de mucha bendición para la vida de ustedes. El tema que voy a compartir, que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que el Señor puso en mi corazón, lo titulé Offline, ¿sí? Cuando el sistema se cae. Yo no sé si fuiste alguna vez a un banco, hiciste una fila ahí, empezaste a avanzar, avanzaste 1, 2, 3 sitios y después en un momento la fila se paró y dejaron de atender. Y toda la gente, al principio, todos tenemos buenos modales, ¿no? Qué bueno, estamos acá, ni modo, hay que aguantársela. Pero después uno empieza a resoplar, ¿no es cierto? Ya me quiero ir, te aburrís, empezás a hablar mal del banco con el que tenés atrás. Dicen, en esta sucursal nunca atienden, siempre hay cajas que están cerradas. Y hasta que alguien del banco, cuando ve el malestar general, viene y dice, lo que pasa es que se cayó el sistema. Y qué difícil que es, ¿no? Cuando el sistema se cae, no podés pagar, no podés depositar, no podés retirar, no podés hacer nada. Solo podés mirar a los cajeros cómo se miran entre ellos y mirar a los que tenés ahí a la par. Ahora ves, vivimos en la era de la comunicación. Estamos tan acostumbrados a estar online, viviendo nuestra vida, y no solamente nuestra vida, porque yo soy viejo, ¿no? Soy del siglo pasado, imagínense. Soy viejísimo. Yo nací sin internet, imagínense lo viejo que soy. ¿Sí? Nací sin ningún tipo de los aparatos que ustedes tienen hoy. ¿Sí? Si vos escuchabas iPad en mi casa era que mi papá me estaba pegando, ¿no? Mi papá me pegaba y yo decía iPad, no pad, todos los pads que se te ocurra ahí salían de mi boca. Nací sin eso y en mi época, ¿no? Ya estoy hablando como un dinosaurio casi. En mi época, cuando vos tenías tu propia vida, a mí me alcanzaba con mi propia vida, y si eras muy chismoso, la vida del vecino. Yo me acuerdo que tenía una vecina que era muy chismosa, entonces cuando había algún ruidito en la casa, enseguida pum, abría la ventana y miraba. Vos sabías que cualquier ruido que hagas en tu casa, golpeabas una lata, ladraba el perro, pasaba un loro, lo que sea, se iba a abrir automáticamente la ventana de la vecina para chusmear lo que estaba pasando. Así que vos tenías tu propia vida y si eras muy chismoso como mi vecina, tenías la vida del vecino de enfrente para contarle a los demás. No sabés quién vino ayer. No sabés lo que pasó el otro día. Vinieron unos muchachos. Saber en qué cosa andarán, ¿no? Y ahí aparecían todas las fake news de ese tiempo, ¿no es cierto? Tratando de imaginar lo que estaba pasando con el vecino de enfrente. Hoy en día, por la conectividad que tenemos en el mundo, vos no solamente tenés tu vida y la vida del vecino, sino que tenés la vida de todos tus amigos y los que no son tus amigos de Facebook y las estrellas de música a las que seguís y los futbolistas a los que seguís. Te metés en la casa de Messi, en la casa de Cristiano Ronaldo, te metés en la casa de tus cantantes favoritos, ves dónde se van de vacaciones, qué comen, qué desayunan, qué almuerzan, qué cenan, cuántos abdominales hacen. Y de repente el mundo se transformó en una gran exposición, una gran ventana. Ahora, una falla en ese sistema de comunicación, yo no sé qué pasó en Honduras en este tiempo con las lluvias, pero aquí en Guatemala
las compañías que están liderando, Claro y Tigo, tuvieron muchísimas fallas. WhatsApp falló hace poco a nivel mundial todo un día y toda la gente entró en pánico desesperada. ¿Por qué? Porque ese sistema de comunicación del que dependen hoy en día no estaba funcionando bien. Ahora, ¿qué tan preocupado estás por la comunicación a nivel personal? ¿Sabéis? La palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículo 30, nos da los dos mandamientos más grandes que el ser humano puede tener. Y dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, el segundo es similar a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios nos pone en perspectiva de cuáles son las dos cosas más importantes para Dios. Primero, o para los que deben ser para nosotros y que están en el corazón de Dios, que nosotros las amemos y las abracemos. La primera es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Amá a Dios con todo lo que tenés. Dios no quiere sobras, Dios quiere todo. Pero en segundo lugar, Dios está buscando de que ames a tu prójimo como a vos mismo. Ahora, ¿quién es tu prójimo? Es el que está cerca. Así que me gustaría que tal vez pensemos en la relación con Cristo en primer lugar, pero también con aquellas personas que tenemos cerca, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Qué difícil que se hacen las relaciones hoy en día. ¿Sabes? Yo soy del tiempo donde si querías hablar con alguien, tenías que ir a su casa. Yo no sé qué pasó en Honduras hace 30 o 40 años, pero si vos querías hablar con alguien, tenías que ir a la casa. ¿Por qué? Porque nadie, a menos que tenga mucho dinero, tenía teléfono. En mi tiempo, ¿sí? El único que tenía teléfono en mi pueblo, yo vivía en un pueblo de unos 5.000, 6.000 habitantes en la costa atlántica de la Argentina. En mi pueblo había uno solo que tenía teléfono. Y vos tenías que pagar una gran cantidad de dinero y esperar, te ponían en lista de espera y a los 5 años, si te iba bien, te ponían el aparatito de teléfono en la casa. El problema es que este hombre había pagado su teléfono, pero no tenía con quién hablar porque era el único del pueblo que lo tenía. Así que pidió otro teléfono más y él se iba a la cocina y hablaba con su esposa en la sala. Hoy en día cualquier camionetita que anda dando vuelta por ahí, de Movistar, de Tigo, de Claro, de la empresa que haya en tu país, cualquier camionetita viene y te habilita un sistema para comunicarte por WhatsApp, te da internet, llamadas ilimitadas, llamadas a los Estados Unidos. Podés hablar con cualquier persona alrededor del mundo y sin duda la comunicación ha cambiado. Yo vengo del tiempo donde los mensajes eran con papelitos. Si a vos te gustaba una chica, ¿verdad? Los WhatsApp en ese tiempo eran un pedazo de papel. Te gustaba una chica, no se lo ibas a dar vos directamente a la chica, porque eso hubiera sido muy atrevido. Buscabas a tu mejor amigo y le dabas el papelito. Y aquel pegaba la vuelta, ¿no es cierto? Y se iba a donde estaba la chica y le daba el papelito. Y ahí era donde aparecía el emoji en tiempo real, ¿no? Si la chica hacía así, ponía cara de contenta cuando leía el papelito, vos decías, era un emoji, ¿sí? Carita feliz o manita para arriba. Si la chica hacía, resoplaba y hacía, ¿verdad? Estaba todo mal, habías perdido la batalla y encima habías quedado en ridículo. Vengo del tiempo donde el playlist de canciones se guardaba en cassettes, ¿sí? Y era un tesoro, tener un playlist de canciones era un tesoro. ¿Por qué? Porque eran horas y horas con el dedo apretado en pausa, esperando la guardia en la radio, porque vos tenías que llamar a la radio para que pongan tu canción favorita. Cuando en la radio se dignaban a poner tu canción favorita, podías estar 2 días con el dedo en la pausa, esperando que te pongan tu canción. Y cuando de repente te ponían tu canción, vos sacabas el dedo, ¿no es cierto? Y empezaba a grabar. Y rogá que el locutor no hable a la mitad de la canción, porque el resto de la vida te ibas a acordar de la canción con el locutor diciendo bienvenidos a la despensa familiar, ¿verdad? Ahora, ¿ves?
Son épocas diferentes y con esto no estoy diciendo que los tiempos antiguos fueron mejores, sino que la tecnología nos vino a dar un montón de cosas, miles de cosas, pero también arruinó miles de ellas. Hoy en día vas a comer a un restaurante y ¿qué es lo primero que pedís? La clave de Wi-Fi, ¿verdad? Hace un poco de tiempo yo estaba en un restaurante, en una reunión, y había un grupo de jóvenes, los conté, 19 jóvenes exactos, les pregunté, ¿y qué están haciendo aquí, muchachos? Me dicen, estamos en un convivio, ¿no? Digo, bueno, están en un convivio, qué bueno. Pero ninguno de ellos estaba conviviendo con el otro. Todos estaban hablando con alguien que no estaba ahí a través de su teléfono. No había una sola persona que esté compartiendo con la persona que estaba al lado. Todos hablaban con alguien que no estaba ahí. ¿Probaste alguna vez a estar sin tu teléfono unos 5 o 10 minutos? ¿Qué sucede? Te cuesta. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos encerró en la idea de que socializar es eso, ¿no? Las redes sociales, y tal vez lo vamos a hablar un poquito el día de mañana, han convertido a un gran grupo de personas en personas antisociales. ¿Por qué? Porque cuando te ponen una persona enfrente vos no sabés cómo expresarte y cómo ganarte su amistad. Juan capítulo 15, versículo 44, basados en lo que venimos diciendo, hablando de la conexión con Dios y conexión con los demás. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 44, nuestra primera conexión, la más importante, es la conexión con Dios. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es muy significativo este pasaje. Está diciendo, permanezcan en mí. La palabra permanecer ahí significa quedarse a vivir. Ninguno de ustedes vive en Facebook o vive en Twitter o vive en Instagram. Espero que no vivas ahí. Vivís en una casa, en un lugar, en un país como Honduras, hermoso país. Y la palabra de Dios está diciendo, si vas a vivir en algún lugar, viví en Cristo. ¿Sabéis? Vivimos en una sociedad cristiana que se llena la boca de hablar de Cristo y cantamos, cambiamos la voz cuando cantamos, cambiamos la voz cuando oramos, usamos palabras rebuscadas, ¿no es cierto?, que no tenemos idea ni siquiera lo que significa. Un joven está hablando de fútbol, entre el Barcelona y el Real Madrid, y de repente alguien dice, hermano querido, ¿podés orar? Entonces el joven se para y ya cambia la voz, ya no es la misma voz que tenía cuando estaba hablando de fútbol, y empieza a decir, querido Padre que estás en gloria, hoy en esta tu casa de oración un grupo de hijos de Abraham reunidos en tu santa presencia. Y tu vecino que lo invitaste a compartir con vos en la reunión de jóvenes te mira y dice, ¿cómo hijo de Abraham? ¿Vos no sos hijo de Chepe? Y cambiaste la voz, torcé los ojos y usás palabras que no usarías jamás. ¿Sabes cómo se llama eso? Hipocresía. Y creemos que el cambiar la voz y utilizar palabras rebuscadas, que me imagino a Dios en el cielo diciendo, oye, ahí apareció este otra vez con todo ese palabrerío. Eso es simplemente hipocresía. Religiosidad vana. Creemos que hablar de determinada manera nos da espiritualidad y la espiritualidad no está relacionada con el tono de voz, sino con la manera en la que vivís. Y nos hemos encontrado luchando a veces en la iglesia, ¿no? Tenemos la gran guerra entre Hillsong United y Martín Lutero, ¿no? Los jóvenes peleando por su música y los viejos peleando por la suya y cada uno diciendo que lo suyo es mejor que lo demás, sin entender que cada generación es responsable de impactar a su propia generación.
La música de los antiguos no era música mala, fue música moderna hace 200 años. Pero hoy en día los jóvenes tienen su música y su contenido bíblico aún dentro de esa música, y está bueno y tenemos que aprender a respetarlo. Porque si no sucede eso, lo que vamos a tener es un gran abismo generacional. Yo cavo un barranco entre el joven y el viejo, y los jóvenes cavan su propio barranco del otro lado, y lo único que tenemos en la iglesia es separación. Ahora, la palabra de Dios dice: permaneced en mí, quédate a vivir en Cristo. Cuando pensamos en esa palabra, a mí me viene a la mente Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora yo quiero que entiendas lo siguiente: todo lo que ocurre en la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana, debe estar amarrado a Cristo, ligado a Cristo. Nada de lo que ocurre en la iglesia tiene que dejar afuera a Cristo. Nada. Vivimos en una iglesia donde nos llamamos creyentes y nos cuesta creer. Y cuanto más tradicional es nuestra denominación, menos creemos. Parece que el Dios del Antiguo Testamento fuera un Dios y el del Nuevo Testamento fuera otro Dios totalmente diferente. Y quiero decirte lo siguiente: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios. Y parece que encerramos a Dios en un estilo de vida, encerramos a Dios en una manera de ser. Dios es así porque vos lo decís o porque lo dice la palabra. Ahora ves, todo lo que ocurre en la iglesia tiene que estar ligado a Cristo. Yo quiero decirte algo: yo sirvo al Señor hace muchos años, pero soy un pecador. Soy un tipo común y corriente que un día el Señor pasó con el bus amarillo, tocó bocina y yo me subí. No soy indiferente a vos. Dios no me oye a mí más que a vos. El Espíritu Santo no obra más en mí que en lo que puede obrar en vos. Es simplemente la gracia de Dios en mi vida. Y esa misma gracia está disponible para vos. Y cuando yo, como un hombre de Dios, como un misionero, un pastor, ponele el título que me quieras poner, me suelto por 15 segundos de la mano de Dios, me convierto en la peor versión de mí mismo. Porque ninguno de nosotros, ninguno de los que nos llamamos cristianos, podemos darnos el lujo de soltarnos de la mano del Señor. No te sueltes. Todo lo que ocurre en la iglesia está ligado con Cristo. En primer lugar, no hay salvación sin identificación con Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. No hay salvación sin identificación con Cristo. Dice, confesá con tu boca y cree en tu corazón. Yo me estoy identificando con Cristo. No hay salvación sin identificación con Cristo. ¿Sabes? Muchos creyentes quieren impactar al mundo sin parecerse a Cristo. Y quiero decirte algo, tengo una mala noticia. El mundo no necesita más de lo mismo. El mundo necesita algo diferente. Y con eso no me refiero a andar con una túnica, ¿no es cierto? Y cambiar la voz y decir, te tenés que convertir. Y la gente te va a decir, ¿en qué? ¿Verdad? No estoy hablando de eso. Si querés tener el gozo que yo tengo, tenés que recibir a Cristo. Y la gente te va a mirar la cara que tenés. Mejor no, tal vez no, muchas gracias, te van a decir. Para tener tu gozo me quedo con el que yo tengo. Y a veces los creyentes creemos que ser aburridos, que tener la cara larga, que vestirte como hace 50 años atrás, y con esto estoy hablando de ser atrevido o pícaro en la manera de vestirte. Te podés vestir de una manera moderna sin
sin transgredir las leyes de Dios. Cuando la palabra de Dios habla del vestido, habla del ornato, dice que el ornato más importante tuyo es el de adentro, no el de afuera. Pero que lo que te pongas no haga pecar a otro. Ahora ves, no hay salvación sin identificación con Cristo. Muchos creyentes quieren impactar al mundo, pero no se parecen a Cristo. Y el mundo no necesita eso. Algunos hablan como el mundo habla. Yo hace un tiempo fui a una iglesia y me encontré con un hombre que hablaba en la iglesia, era primo hermano del apóstol Pablo. Hermano, ¿cómo está? Que el Señor me lo bendiga, Maranata, Cristo viene. Y yo decía, este tipo, primo hermano de Abraham, venía con las 2 tablas de la ley abajo del brazo. Y me dice, cuando quiera usted, llámeme y yo lo voy a salir a encontrar y podemos tomar un café para... Y un día yo andaba cerca de su trabajo y lo llamé. Y él parece que no tenía guardado mi número y me empezó a hablar como un inconverso. ¿Qué onda vos? ¿Y qué te pasó, mano? Y con malas palabras y qué sé yo qué. Entonces en un momento le digo, mire, hermano, ¿usted sabe quién le habla? Pues sí, vos y pip, y yo, pip, solo pip, pip, hacía, ¿va? Y le digo, ¿le habla el pastor Marcelo? Pip, se cortó. Y lo volví a llamar, yo soy un poco insistente, ¿va? Así que cuando lo volví a llamar, me contesta, buenas tardes, que el Señor le bendiga, ¿quién habla? Y le digo, ¿le habla de vuelta al pastor Marcelo? Fíjese que sí, mi trabajador me quitó el teléfono. Mentira, tapate un ojo y contate una de pirata mejor. Ahora ves, creyentes que tienen un discurso en la iglesia y otro discurso en la calle, que son de una manera comercian sin Dios, pero en la iglesia son primo hermano del apóstol Pablo. ¿Cómo podés impactar al mundo de esa manera? Sin proyectar hipocresía. Juan capítulo 17, versículo 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora ves, Jesús está orando en Juan capítulo 17 por los discípulos. Y Jesús dice, yo no te pido que los saques del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, ¿cómo podés entender eso? Mirá, es simple. Te lo voy a ilustrar con un barco. Si un barco está en el agua, está bien. Pero si el agua está en el barco se hunde. Ahora ves, eso es lo que la Biblia dice en cuanto a los creyentes. Los creyentes estamos en el mundo. Si el creyente está en el mundo, y está bien, no te va a ir a vivir a la Luna o a Marte. Pero si el mundo está en el creyente se hunde. No permitas que el mundo se meta en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu forma de pensar. Hoy en día la persecución a la iglesia no es física, por lo menos de este lado del hemisferio, pero sí es ideológica. Y lamentablemente yo me he encontrado con muchísimos jóvenes que hoy en día piensan como el mundo. Piensan como el mundo en cuanto a las leyes nuevas, piensan como el mundo en cuanto a la manera de vivir, piensan como el mundo en cuanto a la manera de hablar, a la manera de conducirse. Y dice, estás en el mundo, pero no sos del mundo. No permitas que el mundo se meta en vos. En segundo lugar, no hay santificación si no vivo la vida de Cristo en mi vida. Queridos chicos, santidad no es poner los ojos torcidos y las manitos así. Santidad no es no pecar en la iglesia. Santidad es vivir bajo los estándares de Dios todos los días de tu vida. Me gusta pensar en la vida de Enoc, ¿no? Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios y siguió caminando. La vida cristiana es eso, es caminar con Cristo todos los días. Es no darle recreos al Espíritu Santo, decir, mirá, aguantame un cachito que ahora vengo. Porque no se puede hacer. El Espíritu Santo vive en vos. Vos sos lo que sos cuando tu puerta está cerrada, ¿sabes? Tal vez tus papás no te ven. Tal vez tenés 2 o 3 cuentas de Instagram, la cristiana y la otra que no es tan cristiana. Es muy común eso, aún en los chicos de las iglesias.
pero vos sos lo que sos cuando nadie te ve. Por eso no hay santificación si yo no vivo la vida de Cristo en mi vida. La palabra de Dios nos habla de 3 cosas. La primera es permanecer, quedarte a vivir. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La segunda palabra relacionada con esto es imitar. La primera es permanecer, la segunda es imitar. 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. Dice lo siguiente, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. La palabra imitar ahí significa hacer lo mismo. La palabra en griego es mimetes. Es una palabra que nosotros usamos hoy en día en el teatro, que es el mimo, ¿va? Ese que se pone en un centro comercial, se pinta la cara de blanco con una playerita o una t-shirt blanca y negra, y vos vas caminando y el tipo te empieza a imitar como vos caminás. Empieza a hacer los gestos que vos hacés. Esa es la palabra que utiliza ahí. Y ser imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. ¿Quién de ustedes puede decir eso? ¿Quién de ustedes se puede parar en medio de su congregación y decir, muchachos, paren un poquito, imítenme a mí? Qué arriesgado, ¿no? Para poder decir eso tenés que estar seguro de que sos un imitador de Cristo. La tercera palabra relacionada con esto es andar. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Andar. ¿Sabés? La vida cristiana es como andar en bicicleta. O andás o te caes. Yo no sé si alguna vez andando en bicicleta probaste a dejar de pedalear a ver cuánto aguantabas, ¿no? Y cuando terminaste de pedalear, ¡pum!, te caíste. Todos los que hemos andado en bicicleta alguna vez nos hemos caído. La vida cristiana es como andar en bicicleta. Tenés que andar todo el tiempo. Tenés que pedalear todo el tiempo. Tenés que mantenerte en acción todo el tiempo. No alcanza con haber recibido a Cristo hace 15 años atrás. No alcanza con haber servido al Señor en algún momento de la vida. Ayer justamente murió Maradona, un futbolista de Argentina. Y uno ve las fotos de ese hombre, sus trofeos viejos, sus trofeos pasados. Tuvo muchas victorias en el pasado, pero muchas derrotas en el presente. Y la vida cristiana es muy así. Si no mantenés una relación con Dios, si no estás cerca del Señor, tus triunfos van a ser solo recortes de prensa amarillos del pasado, una copa del mundo del pasado, una medalla del pasado. A veces yo hablo con los creyentes y me dicen, ay, sí, cuando hacíamos, predicábamos, discipulábamos, y todo es en pasado. Cuando tus recuerdos son más grandes que tus metas, estás en un problema. Y muchas veces los creyentes vivimos mirando para atrás y decimos, ay, qué lindo que estaba todo, qué bueno que estaba, ay, qué lindo antes de la pandemia, cómo nos juntábamos y cómo disfrutábamos de la presencia del Señor. Ahora, ¿vos te crees que el Señor se fue a alguna parte en la pandemia? Dios no se puso el barbijo y dice, ay, ahora me voy a esconder para que esto no me contagien. No, Dios está ahí. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el Dios de la iglesia que ahora está conectada y que necesita que lo escuches y que te conectes con Él. Ahora ves, andar. Andar como es digno de la vocación. ¿Saben? No podemos predicar el evangelio de la transformación si nuestra vida no está transformada. No podemos. Es como un calvo vendiendo shampoo para el crecimiento del cabello. Es una hipocresía. Es como un gordito vendiendo Herbalife. ¿No? Demostrame que funciona. Un creyente predicando de una vida transformada sin tener él una vida transformada es hipocresía. Por eso necesitamos vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Que tus redes reflejen a Cristo, todas. Que tus palabras reflejen a Cristo. Y con eso no estoy hablando de hablar como si tuviera 50 años. Yo a veces he ido a cultos de jóvenes donde parece un culto de viejos. Son jóvenes viejos.
Y antes del culto es todo un bullicio y todos hablan y comparten, pero empieza el culto y... Queridos hermanos, vamos a alabar al Señor en esta casa de oración. Y dice, ¿qué te pasó? Se te cayó el ropero encima. No, viví una vida normal, hablá como hablás siempre, pero glorificá a Dios con todo lo que hagas. Todo lo que hagas, ya sea que comas, que tomes o que hagas cualquier otra cosa, dice la Biblia, hacelo todo para la gloria de Dios. Glorificá a Dios con tu vida. No tenés que ser un marciano de 20 años atrás. Sos un creyente. La gente, ¿cómo podés alcanzar a tu generación? Bueno, la generación en la que vivís no tiene luz, como la generación en la que nosotros vivimos no tenía luz. Tenés que levantar la luz lo más alto posible y alumbrar a esta generación. Yo no sé si alguna vez fuiste a un campamento y se cortó la luz. Ahí en La Esperanza, ¿no? Se debe cortar la luz de vez en cuando. Y estás en el campamento ahí, la cabaña esa de madera, ¿verdad? Y ¡pum! Se corta la luz. El que tiene una linterna es un campeón. Todo el mundo quiere estar cerca del que tiene la linterna. Nadie quiere estar en oscuridad. Bueno, vos tenés la luz de Dios. Mostrá esa luz, ponela lo más alto posible. Y vas a hacer la diferencia en el mundo donde estás. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sabes? Cuando Cristo viene a la vida, lo que primero que hace es santificarte, por lo menos posicionalmente, y después, día a día, vos tenés que mantener esa santidad. Pablo le escribe a los corintios, que eran tremendos sinvergüenzas los corintios, y le dice a los santos y amados que están en Corinto, dice, ¿qué santos? Si eran eran tremendos. Bueno, el Señor los había limpiado, judicialmente estaban limpios. Pero después tenían que santificarse diariamente a través de la confesión y vivir una vida de santidad. Es lo que Jesús dice en el lavamiento de pies. Cuando Pedro dice, no, a mí no me lavarás jamás. Y Jesús le dice, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Y dice, ya vosotros estáis limpios, pero no todos. Judas no estaba limpio. ¿De qué está hablando? De la confesión. Es lo que dice el Salmo capítulo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. Y después dice, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué una persona purificada necesita lavarse? Porque los pies se te ensucian con el andar. ¿Cómo hacer para vivir una vida de santidad? Bueno, ejercitar la confesión. Y confesión no es contarle las barbaridades que haces a Dios. Confesión es decir lo mismo que Dios dice en cuanto al pecado. Es ponerse de acuerdo con Dios en cuanto al pecado. Ahora ves, sin santidad nadie verá a Dios. La vida de Cristo se transmite con las manos limpias, con un corazón puro. No alcanza con la habilidad personal, no alcanza con el carisma personal, no alcanza con el conocimiento bíblico, ni con haber estudiado en un seminario. No alcanza. ¿Sabés? Yo estudié 4 años la Biblia y tengo ahora 25 años de seguirla estudiando todos los días, pero si yo no vivo conforme a la ley de Dios, conforme al reglamento de Dios, todo eso que aprendí en el pasado es solo letra. Necesitamos vivir la palabra. Por eso la palabra de Dios dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, vestite. La palabra de Dios dice, vestite del Señor Jesucristo. No significa que te tenés que comprar un par de sandalias y una túnica. Está diciendo que cuando la gente te vea, pueda ver a Cristo en vos. Que cuando la gente te oiga, pueda oír las palabras de Cristo. Por eso le pusieron cristianos a los cristianos. Ahí en Antioquía, por primera vez. Era casi una burla, ¿no? Era peyorativo el decirle cristiano, porque era como decirle pichones de Cristo, cristitos, pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, enseñaban como Cristo, vivían como Cristo. Eran tan parecidos a Cristo que le pusieron cristianos. Yo quiero preguntarte algo, ¿qué ve la gente cuando te ve? ¿Ve a Cristo
o veo otra cosa. En tercer lugar, no hay dirección sin obediencia a Cristo. ¿Sabes? Vos podés obedecer a Dios o dejarlo en visto. Yo no sé qué tanto te molesta que te dejen en visto en WhatsApp, ¿verdad? Dicen que 28 millones, no, 28.000 parejas se han divorciado en el último año por que los dejaron en visto. ¿Alguien leyó? Los que están de novio saben a qué me refiero, ¿sí? Vos le escribís un mensaje a tu novio y él lo lee y no te contesta. Y pasan 7 horas y no te contesta. ¿Y qué pasa? O se rompe el noviazgo. ¿Y por qué? ¿Por qué me dejaste en visto? Nos molesta que nos dejen en visto. Le escribimos a alguien y nos dejan en visto. ¿Cómo crees que Dios se siente cuando lo dejas en visto? Cuando Él te escribe en su palabra, te enseña en su palabra y vos lees su palabra, pero no haces nada en base a eso. Ahora ves, no hay dirección sin obediencia a Cristo. Vos podés decidir obedecer o dejarlo en visto y en relación a eso vas a tener una consecuencia en tu vida. ¿Cuántos mensajes cristianos has acumulado en estos años de creyente? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántas prédicas has escuchado en el internet? ¿Cuánta Biblia has leído? Ahora la pregunta es, ¿qué has hecho con eso que has recibido? Porque cuanto más conocimiento tengas, más juicio vas a tener, más responsabilidad vas a tener. ¿Sabes? Oseas capítulo 11, versículo 7. Dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Sabes? Ese es un versículo que a mí me sacude. Dice, me llaman el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. ¿Cuántas veces escuchaste en la oración, querido Padre, si Dios es tu Padre, ¿por qué no le obedeces? Escuchamos, amado Dios, si le amás, ¿por qué no obedeces sus mandamientos? Y muchas veces las palabras que salen de nuestra boca no están relacionadas con lo que vivimos realmente. Ahora ves, dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Hablamos de conectados con Dios, ¿no? Acordate, quiero que guardes esto en tu mente y en tu corazón. Cada vez que vos decidís voluntariamente dejar a Dios afuera de tu vida, de cualquier decisión de tu vida, te convertís en la peor versión de vos mismo. No dejes a Dios afuera de tus relaciones. No dejes a Dios afuera de tus amistades. No dejes a Dios afuera de la iglesia. A veces somos tan defensores del denominacionalismo que dejamos a Cristo afuera. No dejes a Dios afuera de tus estudios. No estudies lo que vos querés, estudia lo que Dios quiere, porque Dios tiene un propósito maravilloso para usarte a través de ese futuro que Él ya planeó para vos. No dejes a Dios afuera de tus negocios. No dejes a Dios afuera de tus compras. A veces creemos que el 90% del dinero es nuestro y el 10% es de Dios. No te equivoques. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Él, por Él y para Él. No te permitas dejar a Dios ni 15 segundos fuera de tu vida, porque cuando lo haces te convertís en la peor versión de vos mismo. Por eso necesitas estar conectado con Dios. Pero también podemos pensar en el segundo mandamiento. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conectados entre sí. Jesús ora en Juan capítulo 17, versículo 11. Al Padre, hablándole de los discípulos, dice, oro para que sean uno como nosotros somos uno. Ahora ves,
Jesús está poniendo sobre el escenario la relación entre él y el Padre y el Hijo, y dice, nosotros somos uno. Yo quiero preguntarte a vos, joven, ¿cómo es la relación con tus padres terrenales? Hablamos de la relación con Dios, ¿no? Con tu Padre del cielo. Ahora quiero preguntarte de tu relación con tu... no te metas en eso, porque vos no conocés a mis papás. Si vos tuvieras el papá que yo tengo, harías lo mismo que yo. Yo quiero decirte algo, siempre vas a encontrar una excusa. La excusa es como el ombligo, todos tenemos una, pero no sirve para nada. Y podés encontrar una excusa del alejamiento que muchas veces ocurre entre los padres y los hijos, de la falta de comunicación. Si vos haces una encuesta a los padres, dice, ¿cuál es tu queja de tus hijos? La falta de comunicación. ¿Por qué? Porque al chico vos le hablás y el tipo está, ¿no?, con los dos deditos así. Todo el tiempo, con los dos dedos así, riéndose solo. ¿Ah? Si hace 20 años vos ibas caminando así, con los dos dedos así, riéndote solo, te internaban en un neuropsiquiátrico. Hoy en día todo el mundo camina con los dos dedos así, riéndose con alguien que no existe, que no está ahí. Y a veces nos aislamos, ¿no? Porque es más fácil. Es más fácil aislarse que conectarse con las personas que tenés cerca. Y la palabra de Dios dice que las relaciones humanas están creadas por Dios. ¿Sabes por qué? Porque hierro con hierro se afila. ¿Sabes? Cuando yo me enamoré de mi esposa y ella se enamoró de mí, nos enamoramos el uno del otro de la personalidad. ¿No? Qué linda personalidad. Vos le preguntás a un chico que está de novio, dice, ¿qué te gusta de ella? Todo. ¿Y qué te molesta de ella? Nada. Pasan 20 años ya de casado y vos le decís, ¿qué te gusta de ella? Nada. ¿Y qué te molesta? Todo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque te enamorás de una personalidad, pero después tenés que convivir con el carácter. Mi esposa convive con lo mejor y con lo peor de mí, y yo convivo con lo mejor y lo peor de mi esposa. Pero, ¿sabes? Eso ha hecho que nuestra vida se vaya puliendo. Mi esposa me hace mejor a mí. Me ha convertido en una mejor persona. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas hacen eso, te quitan las asperezas. Y espero que yo haya convertido a mi esposa en alguien mejor también. Ahora ves, Dios creó las relaciones humanas y te colocó dentro de una familia. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 5. ¿Están ahí, no? ¿Están vivos? ¿O ya murieron? ¿Están ahí? Hay un par que están de acuerdo, están así, mira, de acuerdo con todo lo que yo digo, están cabeceando como locos. Vamos arriba, vamos. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 5. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Mirá lo que dice. Háganme verdaderamente feliz, dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo? Salís a comer con la familia y dice, ¿dónde querés ir? Yo quiero ir a Pollo Campero. Y vos, no, yo quiero ir a Pizza Hut. Y vos a McDonald's, y cada uno quiere ir a un lado diferente. Cuando estabas chico seguramente te subías al carro y tus papás decían, vamos de vacaciones, y ibas a donde te llevaban. Ahora no, ahora querés elegir. Te pasaba con la música, ¿no? En el tiempo de antes tu papá ponía un disco o lo que tenía en el carro y todos iban cantando, ¿no? Cantaban las canciones de los viejitos, de los voceros de Cristo. Después cantaban el Sapo Pepe para el niño, le metían ahí el Sapo Pepe, ¿no? Y cada uno iba ahí y todos cantaban en el carro las canciones de todos. Hoy en día agarrate, ponés los audífonos y te aislás completamente. 6 horas con tu propio playlist, con lo que a vos te gusta. Y definitivamente eso no ayuda a la comunión. Dice, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Dice, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Versículo 3 dice, no sean egoístas,
No traten de impresionar a nadie. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Me encanta ese versículo. Y me gusta mucho esa versión, ¿no? Porque es como que nos estuvieran hablando ahora, en este momento, en la actualidad. Y definitivamente la Biblia nos habla hoy, habló ayer, habló antes de ayer, habló el siglo pasado. Dios habla todo el tiempo. Y dice varias cosas. ¿Sabes? La palabra comunión o koinonía aparece ahí en el griego. Aparece más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Y se traduce como compartir, como participar, como comunión. Dios está muy interesado en la comunión, pero la iglesia y la familia en general está corriendo hacia el lado contrario. En 1 Corintios capítulo 12 nos da el concepto claro de una iglesia como cuerpo y dice que todos somos miembros los unos de los otros. Pero, ¿sabes? Muchas veces vivimos como si viviéramos en un hotel, ¿no? Todos estamos bajo el mismo techo, pero cada uno tiene su propia vida, sus propios gustos, su propia preferencia, sus propios amigos. Y nos hemos aislado y nos hemos apartado de la comunión que Dios está buscando. ¿Sabes? El entretenimiento ha crecido tanto que las pantallas son cada vez más grandes para sentarnos en familia, todos, pero separados, ¿no? Y si hoy, ¿qué vamos a hacer? Hagamos algo juntos. Sentémonos a ver una película. Y todos nos sentamos así y miramos para adelante y perdemos la conciencia de que hay alguien a la par nuestra. Pero también las pantallas se han achicado cada vez más para que nosotros seamos creadores de nuestro propio mundo. En tu teléfono no hay fotos feas tuyas. Solo están las que a vos te gustan. En tu teléfono no están las canciones de tu papá y de tu mamá, están las tuyas, las que a vos te gustan, tu playlist. Y nos hemos convertido en semidioses, ¿no? Creadores de nuestro propio universo, de nuestro propio mundo. Y muchas veces ese aislamiento, creemos que estamos en sociedad, pero vivimos solos. ¿Sabes? El consejo de Dios. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? La sociedad nos quiere separar. La sociedad ha aumentado las políticas de privacidad para que nadie sepa lo que vos haces cuando tenés la puerta cerrada. La sociedad te vende comodidad, ¿no? Sillas cómodas para ovejas contentas. La sociedad te vende la idea de no rendir cuentas porque cada uno tiene su propia vida con todas las leyes nuevas que están surgiendo, ¿no? Mi cuerpo, yo soy dueña de lo que hago con mi cuerpo y no pensamos de que ese niño que está en el vientre es una vida que también tiene derecho a elegir vivir. Pero vivimos en un mundo que nos hace ser cada vez más egoístas. Y el Señor dice todo lo contrario. En primer lugar dice, pónganse de acuerdo. En segundo lugar dice, ámense unos a otros. El amor a vos mismo compite con el amor a Dios y el amor al prójimo. Es el amor más difícil de dejar, ¿sí? Vos cuando te levantás, ¿a dónde vas? Al primer lugar, ¿a dónde vas? Al baño. Hacés lo que tenés que hacer y te arreglás. ¿Para qué? Porque si salís con la cara recién levantado, vas a salir a asustar a toda la gente. Y haces todos los cambios necesarios hoy en día, ¿eh? Si sos feo, no importa, vos te arreglás y hasta lindo parecés. Y si salís feo en la foto, está el Photoshop. Y si el Photoshop no te salva, te podés operar. Vivimos en un mundo donde todo existe para mí mismo. Un mundo que se ha dedicado a amarse a sí mismo, amar al dinero y amar los placeres más que a Dios, dice 2 Timoteo capítulo 3. Esos son los postreros tiempos. Hoy vivimos los postreros tiempos. ¿Qué quiere Dios? Pónete de acuerdo. Dice, ámense unos a otros. En tercer lugar, dice, trabajen
con el mismo pensamiento y el mismo propósito. ¿Cómo te podés poner de acuerdo? ¿Viste? A veces en la iglesia estamos discutiendo 3 horas por de qué color vamos a pintar la pared. Y no, a mí me gusta el verde perlado, dice uno. Y el otro dice, no, a mí me gusta el azul, porque el azul es el color del cielo. Y puedes estar 50 años tratando de ponerte de acuerdo y no te vas a poner de acuerdo, porque lo que Dios está buscando no es que te ponga de acuerdo en el color de la pared. Es unidad en lo esencial y diversidad en lo accesorio. En lo que es verdaderamente importante, en lo que es verdaderamente fundamental en tu vida, en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, hay que estar unidos. Y después podés tener gustos y preferencias diferentes. En la casa pasa igual. A tu papá le gustará el helado de chocolate y a vos te gustará, no sé, el de fresa. No dice pónganse de acuerdo en el sabor del helado, está diciendo ponete de acuerdo en lo que es verdaderamente importante. Trabaja con el mismo pensamiento, el mismo propósito. En cuarto lugar, dice, no sean egoístas. Vivimos en una generación que yo la llamo la generación selfie. ¿No? ¿Qué es una selfie? Es una foto donde vos te sacás y siempre el burro por delante, ¿no? Porque salgo yo primero. Y de repente te sacás la foto y estás vos y 300 personas atrás. El único que te importa en esa foto, ¿quién es? Vos. Si vos salís bien, la foto está buena. Si los 300 salen metiéndose los dedos en la nariz, en la oreja, con los ojos torcidos, no importa. Vos haces un meme con la cara de ellos después. Y de alguna manera eso muestra una filosofía de vida. El único que importa soy yo. Y la palabra de Dios dice, no sean egoístas. Deja de mirar tu propio ombligo, levantá la cabeza y date cuenta de que hay mucha gente con mucha necesidad. Y dice ahí la palabra de Dios, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Vivimos en una sociedad que muestra lo bien que le va a través de las redes sociales, aunque se esté muriendo. Mostrás lo que comés, mostrás dónde estás, a veces ni siquiera disfrutás el lugar donde estás por estar sacando una foto para mostrar a los demás en dónde estás. En esta pandemia me pareció muy chistoso, ¿no? Porque todo el mundo empezó a sacar fotos del año pasado, del antepasado, porque como no pudieron viajar a ninguna parte, ¿no? Nueva York, 1998, ¿viste? Todavía estaba en la Torre Gemela cuando salían las fotos. Y subiendo, ¿no? Y aquí estuve, este año no pudiste ir a ninguna parte, pero por lo menos mostrar lo bien que te iba en el pasado. No trates de impresionar a nadie, a veces vivimos la vida tratando de impresionar a otras personas. A veces hasta tratamos con nuestras oraciones de impresionar a Dios, ¿no? O impresionar a los hermanos. Y sabes que la oración no es para impresionar a Dios, sino para ser impresionados por Él, por su respuesta. Dios nos sacude cada vez que nos responde. Es el Dios del universo contestándote la oración de tu corazón. ¿No te parece maravilloso? Dios que pone el freno de mano, baja y te mira y escucha tu oración, esa oración que vos hiciste en tu cuarto. Maravilloso. ¿Sabes? Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a muchos. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Sabes? Vivimos aún en un mundo cristiano donde las redes están llenas de parásitos de las redes, ¿no? De gente que vive tirándole piedras a otros, hablando mal de otros, hablando mal de otros pastores, hablando mal de otras denominaciones, hablando mal de otros creyentes. Si este hace esto, ¿por qué lo hace? Si saca foto, ¿por qué saca foto? Si no saca foto, ¿por qué no saca foto? Y nos convertimos en jueces de los demás, cuando la palabra de Dios dice que el único que puede juzgar es Dios. Muchas veces miramos la basurita que hay en el ojo de los hermanos, pero nosotros tenemos una viga clavada y no estamos mirándola, nos convertimos en jueces, señalando a los demás. Dice ahí la palabra de Dios, considera a los demás como superiores a vos mismo. Y por último, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y dice, tengan la misma actitud
que tuvo Cristo Jesús. Me encanta ese versículo. Porque dice, en definitiva, la vida cristiana se trata de eso, de ser un reflejo de Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Cristo no se consideró a sí mismo, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes? Relación con Dios. Dios quiere que estés conectado con Él, pero también quiere que estés conectado con las personas que tenés alrededor. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio habilidades, te dio una personalidad única e irrepetible para que puedas bendecir a los que tenés alrededor. Para que puedas dejar una huella en la vida de tu familia, en la vida de tus amigos, en la vida de tu comunidad, en la vida de tu iglesia, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero tenés que entender de que tu principal conexión es con Dios. Si no estás lleno de Dios, no vas a tener nada para dar. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil repartir cuando tu vida está vacía. Pero cuando estás lleno del Señor, conectado con Él, no solamente tu vida va a ser bendecida, sino que con esa bendición que vos recibís vas a poder bendecir a los que tenés alrededor. Queridos jóvenes, yo los quiero animar. Animar a conectarse con Dios. ¿Sabés qué? Desconectate un poquito de las redes sociales. Desconectate de esas cosas que considerás imprescindibles, pero que no lo son. Colgate un poquito más del cielo. Preguntale a Dios cuál es su voluntad para tu vida y cumplir el propósito que Dios tiene para vos. Y sabés qué, Dios va a hacer cosas mucho más grandes de las que vos creés que Él puede hacer. ¿Sabés? Yo me crié en un pueblito. Era un pueblo de primera, ¿no? Porque si ponías segunda te salías del pueblo. Y la verdad que nunca creí que Dios me podía usar. Yo sabía que Dios era grande, que Dios usaba al pastor, usaba a los misioneros. Y mi abuelo siempre me decía, ¿cómo me gustaría que haya un pastor en la familia? Y yo decía, tal vez no, muchas gracias. Demasiados problemas tengo yo como para meterme en problemas de otros. Pero un día Dios decidió usarme. Y ¿sabes qué? Yo entiendo de mí lo siguiente. Yo sé que no puedo, pero también sé que Dios me usa. Y he llegado a lugares donde jamás pensé que podía llegar. He estado frente a auditorios que jamás pensé que iba a estar. He tenido la oportunidad de tocar vidas a través del mensaje de Dios. Es Dios tocando las vidas, pero yo estar en la primera fila mirando cómo Dios lo hace. Y quiero decirte lo siguiente, no ha sido fácil, pero ha sido la mejor de todas las vidas. Jamás me imaginé que podía llegar a ser así. Porque lo poco, un tipo común y corriente como yo, puesto en la mano del Señor, se convierte en algo maravilloso. ¿Sabes? Yo soy un tubo de plástico barato, de mala calidad. Lo que sacia no es el tubo, lo que sacia es el agua que pasa por dentro. Y ese agua viene de Dios. Ese mismo agua Dios tiene para vos. Dios quiere usarte como un canal de bendición. Y sabes una cosa, Él puede hacer cosas mucho más grandes de las que vos jamás imaginaste que podías hacer. Lo único que necesitas es estar dispuesto. Conectado con Dios, conectado con los que tenés alrededor. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Muchas gracias.